Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Botero y hoy les vengo a traer un diseño con el esmalte Cat Age. Es súper pigmentado, tiene brillitos en su interior. Creo que con una capa va a bastar, pero vamos a hacer dos para mostrarles bien el efecto, porque este esmalte se usa con un imán. Voy a hacer que la línea quede arriba, así que voy a estar posicionándolo sin tocar, o sea, va a llegar ahí. Y ven que como yo lo inclino, la línea también va a estar inclinada. Yo lo que voy a hacer es volverla a pasar de un lado de la línea para abajo y en el borde lo voy a ir acomodando para que toda esa parte de abajo se ilumine bien. A esta uña, para finalizarla, le voy a poner top final y lo voy a secar 30 segundos nuevamente. Por un lado tenemos la uña que hicimos recién y ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente y voy a estar haciéndole el efecto en el borde de la parte de arriba. Pueden usar esta punta, pueden usar todo en su totalidad, pueden ponerlo para hacer la línea como hicimos recién y si no lo ponen cerca para que tire hacia arriba o hacia abajo. Voy a estar usando el gel paint negro. Voy a empezar por la parte de abajo. Siempre uso un pincel de carga, este es el 04, la verdad que lo amo, me sirve para todo, pero para cargar el producto es genial. Y una vez que ya está todo, lo vamos a estar secando. Yo lo voy a dejar secar 30 segundos y eso va a bastar. Van a ver que no se va a englobar, que eso es lo que me gusta mucho, mucho de este gel. Voy a estar usando el gel Paint White para hacer los detalles de mi diseño. Si yo quiero que la línea sea más fina, puedo ponerle una plaquita y tirarlo hacia abajo para que mi pincel no agarre el globito cuando lo meto ahí adentro. Pero eso va a depender de cómo queramos hacer nosotros el diseño. Yo lo primero que voy a hacer es empezar por el ojo, lo voy a situar de esta parte y solo se va a ver una partecita porque después viene su ojito. Así que voy a hacer todas las partes donde la máscara está iluminada, ¿sí? Toda la luz que tiene en el casco. De esta parte también tiene una buena línea gruesa. Yo, por ejemplo, suelo hacer los diseños a ojo, pero ustedes también pueden bocetar si así lo desean. Todo eso lo vamos a rellenar porque es la luz. Si no pueden hacerlo al revés, pueden hacer en blanco y marcarle las partes en negro. Yo creo que así me siento más cómoda de marcar las luces. De este lado va a ser el ojo izquierdo, sería de su lente. Vean que como presiono el pincel, este pincel me hace líneas finas o líneas gruesas. La verdad que me gusta bastante.
Vamos a algunos detalles que me faltan. Esta línea la voy a hacer tipo como más recta. Me falta una liñita aquí arriba. El bordecito. Y acá tiene un triangulito de luz. Y le voy a poner en su borde blanco. Voy a estar dando toda la vuelta como si fuese un sticker. Como si fuese un sticker que pusimos arriba del Cat Age, que le da ese toque espacial, digamos. Voy a dar toda la vuelta. Esto lo vamos a secar, lo voy a dejar secando un minuto y después le vamos a poner top. Lo voy a secar 30 segundos y vamos a seguir con la próxima. Bien, entonces tenemos nuestras dos uñas y vamos a ir a la tercera. También le vamos a poner el mismo color de fondo. Vamos a secar una de las capas, 30 segundos, y vamos a ir a la próxima como hicimos en las otras dos. Solo que le vamos a poner como un efecto espacio, un efecto humo con uno de los colores negros. Eso que se está secando le vamos a agregar el color 102. Es como si fuese un brillo negro, así que le vamos a agregar topcito a ese color para hacer tipo una especie de humo. Voy a usar un pincel de carga y lo voy a mezclar a nuestro diseño. Le voy a hacer pequeñas topicaciones para arriba como si fuese un humo que va creciendo. Así tipo efectito. Tiene brillitos, así que queda súper cute. Vamos a ponerle más color abajo y arriba más de lo que mezclamos, como para hacer el efecto así, como que se desvanece, como si fuese humo medio galáctico. Y lo vamos a secar. Bien, nuevamente al tercer diseño le vamos a estar poniendo top para cubrir nuestro trabajo y ahora quiero mostrarles cómo queda presentado en una de nuestras plaquitas. Bueno, ahí les muestro los tres diseños terminados. Vean cómo brilla, la verdad que es genial. Vean ahí la diferencia entre los dos y ahí el borde. La verdad que queda muy bonito. Todo con el imán lo hicimos. Espero que les guste mucho. Les dejo un saludo enorme y nos vemos en la próxima.